Buenas noches. Buenas noches. Ay, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué es este silón? ¿Qué es este silencio tan sospechoso, Dios mío? Estudiando, doctor Eliezer, estudiando. Llegó Caviedes. Preparando clase, muchachos. Así me gusta, así me gusta. Taller, taller. Yo estaba acá pensando si era que estábamos en secreto de confesión, que todos estamos como tan callados. Pero bien. No, estamos haciendo taller, Ya hay juiciositos. vida en este grupo, ya hay vida. Muy bien, muchachos. José, ¿no sabías que ya viene el examen? ¿Que es hoy? Claro, pues yo no fallo clase, o sea, estoy preparado. Como Caviedes, siga tomando del pelo, hermano, ¿sí ve? tenemos que estar así, muchachos, siempre alerta. Uno nunca sabe cuándo nos necesiten. Entonces yo estoy preparado. Claro, sígase escondiendo atrás de una foto. Ponga cámara. Uy. Vea, ahí salió, Anita, ahí salió. Compañeros, a cuidarnos mucho más porque este COVID está en un alza terrible. Delicado el tema, sí, pero pues más delicado Está, que pero, ya haya muchos países mire, vacunando y Colombia no todo. hay, en Bogotá, así la alcaldesa y así digan que hay UCIs, no hay UCIs. San Ninguna. Ignacio, Mérida, los hospitales públicos están al 110% y más. No hay UCIs, créame que no hay UCIs. En Remeo sí hay UCIs, pero no reciben COVID. Y una recomendación, mire, el mayor contagio que está sucediendo ahorita es en las casas y las visitas. ¿Y por qué? Porque la gente, primero en familia dice, oiga, si mi familiar está bien, pues no tiene COVID. Y resulta que los asintomáticos están aumentando. ¿Sí? Y segundo, en un recinto cerrado, la presión y la temperatura son más altas. Entonces mantienen al virus en el aire. Y no porque el virus se sostenga solo, porque el virus es muy pesado. Este virus es de casi 400 nanomicras. Automáticamente cae al suelo. Pero se mantiene porque las microgotas, al tener una mayor presión y una mayor temperatura, sí se mantienen en el aire. ¿Cierto? Y en la casa, pues, si llega la visita, entonces nos quitamos el tapaboca, nos quitamos todo eso. Otro foco de contagio que se ha demostrado es cuando vamos a tomar tinto, o cuando vamos a tomar gaseosa, o cuando vamos a tomar algo con los compañeros de trabajo si estamos en los sitios de trabajo. Entonces hay que tener en cuenta, mire, una recomendación general que ahorita todos los de salud estamos diciendo y estamos haciendo es, hombre, trate de no consumir nada en la calle, absolutamente nada, por precaución. El virus está totalmente fuera de contexto. Está en una velocidad que no se sabe si es por la cepa inglesa. La cepa inglesa tiene una particularidad que no tiene ninguna, que se volvió más contagiosa porque las enzimas de las espículas son lo que tiene como el candadito, la llave que tienen los virus para pegarse a la célula. Ya se demostró que las enzimas de esas espículas son más fáciles de adherirse a las células. Entonces se entra más fácil a la célula. ¿Cómo hay tantas a comer por ahí en la calle? La recomendación es a cuidarnos muchísimo. Sí, total, eso sí es verdad. A usar el tapabocas para todo lado. Otra precaución que hay que tener ahorita es con lo que uno recibe de los domiciliarios. Hay que recibirlos con el tapabocas puesto. Y todo lo que usted reciba con el domiciliario es mejor limpiarlo. Aplicarle el alcohol como es. Una de las cosas que se está cometiendo un error es que se está aplicando, la gente sin darse cuenta se está intoxicando con el alcohol. El alcohol uno tiene que mirar si está al 70%, porque están vendiendo alcohol al 90%. Ese es tóxico para los humanos. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando yo tengo un alcohol por encima del 70%? Lo rindo con agua. ¿Sí? Voy a dar el ejemplo. Tomo una botella de 100 mililitros y le echo 70 de agua, 70 de alcohol y 30 de agua. Ahí me queda el 70. Si el alcohol dice al 70%, pues ya no necesito rendirlo. Pero
Si yo compro alcohol por encima del 70%, tengo que diluirlo hasta llegarlo al 70%, que es tóxico, pero no tan tóxico como parece, ¿cierto? Otra cosa, compañeros, eviten el tal ese amonio cuaternario. El amonio cuaternario, si bien es cierto, es un desinfectante grande, pero es un desinfectante que para los humanos entra fácilmente a vías respiratorias. Y ahorita necesitamos tener nuestras vías respiratorias lo más sanas posibles, ¿sí? Y evitemos hacer visitas. Y si vamos a hacer visitas, tenemos que tener el tapaboca permanentemente, no quitárnoslo. Disculpe, profe. Julito, o sea que no es recomendable utilizar el amonio. Está demostrado que el amonio, primero que todo, el amonio es muy volátil. Entonces fácilmente puede penetrar por nuestras fosas nasales y quemárnoslas, incluso sin sentir ningún fastidio en la nariz, pero sí nos deja expuestos a que otros agentes patógenos entren fácilmente, porque tengo la mucosa resentida. Ahorita lo que hay que usar es alcohol y jabón, nada más. Gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias, compañero, por la información. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor. ¿Todo en orden, Buenas doctores? noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Doctores, ¿en qué quedamos el día de ayer? Doctrina clásica. Listo, mis doctores queridos. Gracias. Doctor, ¿ya está como mejorcito? Mucho mejor, gracias a Dios. Ya con más voz. Muy Bueno, bien. pues llegamos entonces hasta la escuela clásica, ¿no? Señor. Vamos a terminar esto rápido para empezar otros temas. Vamos a tratar de avanzar rápido con el tema de las escuelas, con la finalidad de abordar otras temáticas muy interesantes que tengo que comenzar.
Doctores, las escuelas intermedias surgen con la finalidad de... Un segundo. Escuela clásica y escuela positiva. Ya observamos la positiva, ¿no? Hablamos de César Lombroso, de Chéchare Lombroso. Vimos cómo era el avance de la criminología al interior de esta escuela. Cómo nos sirve esta escuela para tener ese parámetro de importancia a la investigación. Y se investigaba también al delincuente. Pues, doctores, entre estas dos escuelas, clásica y positiva, existen unas escuelas intermedias que van a generar una recopilación de cada una de las anteriores escuelas, buscando soliviar algunos errores que tenía cada una de las escuelas. Estas escuelas buscaban simple y llanamente brindar más garantías que las otras dos escuelas. Por eso en esta, en la escuela del positivismo crítico, ustedes pueden encontrar que ya se hablaba de la diferencia entre imputables e inimputables. Ojo, ojo, acuérdense muy bien que cuando nosotros mirábamos en las escuelas anteriores, ya se venía hablando de este factor de la ley criminal para quién era destinataria. Simple y llanamente se miraba, era un trato diferencial para las personas que se consideraban inimputables. Por favor, los micrófonos. Hay varios abiertos. Ya aquí estoy cerrando. Listo, doctores. Entonces, doctores, aquí estas escuelas, lo más importante, doctores, ya es que se marcaba que era un inimputable. Que era un inimputable. Y no solo que era un inimputable, doctores, sino la consecuencia que iba a sufrir un inimputable. Fácil decantábamos que obviamente la ley penal tenía que ceder un poco en su severidad para los inimputables, por eso las medidas de seguridad. Entonces acá ya se empezaba a hablar de todo ese escenario como algo normal. Doctores, y ya finalmente viene neoclásico realista. En la neoclásica realista, doctores, ya viene un análisis muchísimo más ponderado. Muchísimo más ponderado. ¿Por qué? Se coge a la exégesis y dice, investigación inicial que realiza la ciencia penal a las proposiciones jurídico-penales. ¿Qué es eso, doctores? La criminología, la criminalística. Entonces, se analizaba la exégesis, se pasaba a la dogmática, que es todo el ordenamiento, todas las instituciones y dogmas del derecho positivo, es decir, el derecho escrito, para llegar a la crítica. Y en la crítica, ¿qué se hacía? Un juicio de valor, doctores. Lo que vamos a conocer después como conducta típica, antijurídica y culpable. Y desde esa manera, identificar si esa conducta cumplió con una rigurosidad mínima para llegar a emitir una sanción penal. Eso es lo que íbamos a determinar, que antes no lo hacíamos de ninguna manera. Simple y llanamente mirábamos circunstancias de simple vista, sin importar, por ejemplo, circunstancias colaterales que hubiesen podido haber alterado el escenario. Por ejemplo, si yo le doy un veneno a una persona para que fallezca durante unos días posteriores, el veneno va a tener reacción a los 3 días, pero esa persona muere hoy. Simple y llanamente, en las escuelas anteriores, la persona también respondía. También respondía. Ya acá se empezaba a analizar todo el escenario del nexo causal y se empezaba a llegar a determinar, oiga, este tipo
Le dio el veneno, pero el veneno no había surtido el efecto y el veneno tiene una finalidad que era matar, no mató. Entonces, por ende, nos va a mandar a ese otro escalafón que es el nexo causal y no se va a compadecer de la realidad, por ende, no hay sanción penal. Escuela sociológica o de política criminal, doctores. Ya veníamos hablando con anterioridad de la política criminal y estábamos haciendo un gran esbozo sobre la política criminal. Pero, doctores, en esta escuela en particular, sí que se hacía un estudio decantado de la política criminal. Era el factor primordial, es decir, el centro de la rueda del derecho penal era la política criminal. Y recuerden ustedes, doctores, que la política criminal se creó como las necesidades del pueblo, pero después tuvo un discurso mucho más adentrado a la política propiamente dicha. Y es que la política criminal está a los pies del poder punitivo del Estado. Y entonces, obviamente, es una escuela que tenía una muy buena proyección, pero que se desvió totalmente su interés, o más bien su finalidad, y se apropió el poder punitivo del Estado de todos estos conocimientos para poder llegar a aplicar lo que ellos se les diera la berraca gana de decir que era lo propio para atacar y darle prioridad, o cuál era el interés del Estado. Es decir, la ciudadanía no tenía voto para poder llegar a mirar los temas de interés. Doctores, escuela dogmática. Doctores, aquí sí ya viene un análisis mucho más social. Acá viene un análisis mirando diferentes factores que van a poder determinar qué es lo que necesitan en realidad, nada más y nada menos que la sociedad. Como respuesta, el derecho penal para todos los conflictos que merezcan ser analizados por esa rama. Por eso los factores sociológicos, antropológicos y criminológicos. Importante, doctores. Si nosotros miramos todos estos fenómenos y los traemos y los aterrizamos a la ley penal, vamos a encontrar una respuesta muy fácil de solucionar los conflictos y mirar que en realidad puede llegar a generar una conducta punible y a generar cada vez más injustos penales, más injustos y más injustos que puedan llegar a buscar, tratar de garantizarle derechos a las personas. El problema de esta circunstancia era que por más que existieran estos dogmas que se traían desde la sociedad, por más que esto llegara y se aterrizara a un código, a una norma, simple y llanamente se delimitaba en cierta medida la ordenanza que iba a dar el poder punitivo del Estado, diciéndole, oiga, la sociedad quiere esto, pero el poder punitivo del Estado quiere esto. Y si esto sucede, doctores, no hay una sinergia entre ambas circunstancias, no es factible poder darle aplicabilidad a un verdadero derecho penal. Aquí miren lo importante, preventivo, que es una amenaza o temor, y retributivo. Esos eran los fines de la pena acá. Prevenir amenazando. Generar temor. Y a su vez tiene que retribuirse con la sanción penal. Listo. Pero habían otros estamentos muy importantes que tendrían que verse afectados, como por ejemplo los otros fines de la pena, que no eran garantizados acá. Entonces, ¿qué estaba pasando? Quien salía de la cárcel se suponía que nunca pasaba por un tratamiento. Y ese problema se viene a resolver un poco más adelante. Estos son los papás, doctores. Klaus, Roxin y Gunther Jacobs. Jacobs es un tipo que va encaminado, su discurso va encaminado hacia el derecho penal del enemigo. ¿Y qué es el derecho penal del enemigo? ¿Se acuerdan el largo discurso que tuvimos
de cara a los perfilamientos que realizaron en las investigaciones? Pero resulta, doctores, que yo les dije a ustedes en más de una oportunidad, al interior de un proceso nunca van a encontrar ustedes un perfilamiento. ¿Y por qué no lo van a encontrar? Porque simple y llanamente nuestro código penal, nuestra ley penal colombiana está diseñada para cumplir los parámetros de un derecho penal de acto. Es decir, las personas responden por los actos, no por la peligrosidad que puedan llegar a emitir. Que eso es lo que sí señala el derecho penal del enemigo, doctores. El derecho penal del enemigo es, a ese podemos judicializarlo simplemente por su condición social o simplemente por la peligrosidad de la que se reviste. Puede llegar a ser un asesino en serie, puede llegar a ser un ladrón en serie. Y simplemente por la sospecha se judicializa. En la actualidad Colombia no está regido por eso. Y quien tiene esa bandera, doctores, es Klaus Roxin. Él es mucho más humanista. Y fíjense, hace uso de la llamada política criminal, pero aquí el fundamento importante es atacar la política criminal desde los fines de la pena y mirando la consecuencia posterior a la imposición de la pena. Alejandro. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Una preguntita. En el criterio tuyo, un un muchacho por ahí de 14 años en adelante, que ya tiene, pues, pensaría yo, algo de razón, podría llegar a podérsele, digamos, aquí en Colombia, condenar como un adulto, sobre todo en temas de homicidios? No, nunca. ¿No estás de acuerdo con eso, no? De verdad no. Aunque yo a lo largo de mi trabajo al interior de la Fiscalía, precisamente en la unidad de vida, en muchos escenarios nosotros observamos la participación directa de menores de edad en atroces homicidios. Doctores, pero aún así soy un fiel creyente que los tratamientos deberían ser mucho más contundentes para salvar una vida de un menor que llegue a evitar el resto de su vida ser o continuar siendo un delincuente. Si nosotros le damos el tratamiento como un adulto, lo que vamos a hacer es especializar a un menor en mucho más, en más delitos de lo que se viene presentando. Sin embargo, doctores, para nadie es un secreto cómo es que está funcionando en la actualidad esas comisarías de menores. Allá donde se llevan los menores, pues en realidad es prácticamente igual que una cárcel para mayores, inclusive con un poco más de flexibilidad para ellos, por toda la cantidad de derechos que abarcan. Pero si le hacemos un buen uso a las herramientas jurídicas, yo creo que podríamos salvar menores para evitar que se perfeccionen delincuentes. Entonces, por eso es que disiento un poco, ¿vale? Doctores, la estructura del delito dependen de los fines y funciones que cumple el derecho penal en la sociedad y que la finalidad del derecho es la estabilización de las expectativas sociales. Fíjense lo importante. Acá la sociedad tiene una gran relevancia, pero fíjense ese binomio de doctores que se hace con la política criminal. Aquí ya no están separadas, sino vienen a ser una unión para poder llegar y satisfacer desde esa óptica las expectativas de la sociedad. Lo que la sociedad proclama y necesita es lo que se debe aplicar para el derecho penal. Escuelas finalistas. La pena, doctores. La pena es una consecuencia de una acción injusta culpable. Ojo, una acción injusta culpable. No es una retaliación, no es una venganza, sino es a causa de una acción injusta culpable. Y doctores, y miren lo importante acá, importantísimo, desde la creación anterior de el juicio de reproche, acá se hace el juicio de reproche, pero doctores, se analiza la conducta
y se verifica si la misma es producto de un error, porque existen errores de tipo y errores de prohibición que ustedes van a ver en este curso. Y entonces, doctores, se crean diferentes categorías dogmáticas de la acción. Ese es la tipicidad y esos son los elementos subjetivos, como el dolo, la culpa y la preterintención. Cada uno de esos escenarios los vamos a ver. Cuando se obra con dolo, cuando se obra con culpa o cuando opera la preterintención. Independientemente que si es dolo eventual, es dolo. Independientemente que es culpa con representación o sin representación, cada una de ellas la vamos a observar con tranquilidad. Pero doctores, fíjense cómo es que hacemos las causales exculpantes de responsabilidad. Causales exculpantes de responsabilidad. Por ejemplo, una de ellas, cuando se obra bajo un deber legal. Por ejemplo, en un operativo cuando la policía va y mata al secuestrador. Había un tiroteo y tocó darlo de baja. En ese escenario, pues, se exculpa de la consecuencia. Y listo, doctores. Ahí hicimos el paneo rápido para poder continuar con el resto. Profe, qué pena. Profe, una pregunta. Sí, en lo que estábamos hablando de la pena exculpante, también cabe la legítima defensa, lo que estábamos como La legítima tocando. defensa la vamos a analizar aparte porque la legítima defensa tiene varios escenarios. Cuando llegue la oportunidad lo vamos a mirar, pero simplemente te voy a hablar de algo. Listo. La legítima defensa es exculpante de responsabilidad, sin lugar a duda. Por eso yo mencioné ahorita, por ejemplo, el tiroteo. Hay un enfrentamiento con la policía del secuestrador y el policía, en ejercicio de ese deber legal, da de baja. ¿Por qué? Tiene que salvaguardar la vida de sus compañeros y la suya. Pero, doctores, también hay un escenario. En la legítima defensa, mis queridísimos amigos, a veces hay excesos. Para que opere la legítima defensa, tiene que haber igualdad de armas, igualdad de medios. Puede llegar a existir un exceso. Pero para poder llegar a mirar el instituto de la legítima defensa como exculpante total de responsabilidad o más bien disminución punitiva, vamos a gastarnos un buen tiempito con además casuísticas que les tengo organizadas para eso. ¿Listo? Pero más o menos es para que... ¿Listo? Pero discúlpeme, eso quiere decir que si a mí un asaltante me viene a robar con un cuchillo y yo saco un revólver y le pego un tiro y lo mato, allí no hay legítima defensa. Hay un exceso en la legítima defensa. Ah. Y ya vamos a ver las consecuencias después de qué vendría siendo eso. ¿Vale? Andrés. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, me llamó la atención sobre Gunther, ¿sí? El representante del penalismo. Pues yo estuve leyendo en algún momento de Gunther, es que él fue una de las características del derecho penal nazi. Sí, sigue siendo. Entonces sí, me llamó mucho la atención sobre el nacionalismo y la parte del finalismo también. Entonces, básicamente ellos tenían, digamos, algunas penas que me llamó mucho la atención sobre sobre todo con el funcionalismo, que era moderado, radical. Claro, y desde ahí el derecho penal del enemigo, ¿no? Exacto. Y también hay que recalcar que en la época de Alemania, Hans Kelsen, cuando sacó su libro Teoría Pura del Derecho, de acuerdo a ese libro también lo fueron a capturar porque era mitad alemán, mitad judío. Sí. Entonces tuvo que salir huyendo a Estados Unidos y sacó la segunda edición de la Teoría Pura del Derecho, retractándose de todo lo que había dicho el primero. Sí. Tenaz. Simple y llanamente, esa historia hay que conocerla. Muy larga, pero de verdad que
por todas estas circunstancias, por todo lo que ha vivido la humanidad, es que el derecho penal, como se pudieron dar cuenta, siempre ha variado. John. Profe, ¿y ahí se considera el estado de necesidad? También hay estado de necesidad. Bueno, el estado de necesidad lo vamos a mirar también con un ejemplo muy claro. De hecho, el estado de necesidad, tengo un caso de la vida real para que ustedes analicen. Tiene un componente de eximentes de responsabilidad como en el estado de necesidad y tiene un componente también de legítima defensa en exceso para que lo puedan llegar a revisar. ¿Listo? Entonces, el estado de necesidad, tal como lo dice su nombre, necesariamente yo obro con la finalidad de salvaguardar un derecho propio. ¿Ustedes se acuerdan? O de un tercero. En una época, doctores, ¿hace cuánto fue eso? Como 2 años, que un escolta resultó dándole unos disparos a un ladrón en la Boyacá. ¿Sí recuerdan ese caso? En la autopista, Bueno, fue en la doctor, autopista del 94. En la autopista, ¿sí? No, fue un médico que mató a 3 atracadores. No, no, no. No. Fue a Un una escolta señora que le que disparó la por estaban proteger a una señora. robando Pero y eso el fue por la escolta se 80. bajó. Eso fue por la 80, pasando la 60, entre la 68 y la Boyacá, el escolta que accionó un arma porque un ladrón estaba robando a una señora que iba con su hijo en la parte de atrás, y pues esa fue la famosa legítima legítima defensa a tercera persona, ¿no es? Sí, claro. En salvaguarda de un inminente peligro de un tercero. Entonces, ¿qué es lo que buscaba hacer el agente con el disparo? Neutralizar el peligro. Y eso son características propias del estado de necesidad. Neutralizar el peligro, inclusive salvaguardar su vida, porque puede llegar un disparo, casualmente llegarle a él. ¿Sí? Y así, desde esa óptica, uno mira las exculpaciones que hace el derecho penal. No es un inimputable, es un tema totalmente diferente. ¿Listo? Es exculpación de responsabilidad penal. William. No te escuchamos, William. Aló. Ahí. Sí, profe, pues teniendo en cuenta lo que su merced nos está diciendo, las exculpaciones por el tema de los delitos, pues teniendo en cuenta las fuerzas militares, ¿cierto? Cuando van a un combate, con Sí. delincuentes, ellos pues asesinan a esas personas, pero son exculpables porque es la fuerza pública y están defendiendo pues el derecho a la seguridad de un Estado, ¿cierto? Pero también mirándolo por la parte cuando ellos también cometen pues errores y con los llamados falsos positivos, pues ahí sí tienen un tema de investigación. No solo con los falsos positivos. Fíjense que para eso está el derecho penal humanitario. Hay unas reglas mínimas para poder dar de baja a una persona en combate. Distancias, si hay un sometimiento, desde luego la igualdad de armas. ¿Sí? Esas reglas mínimas van a llegar a ser determinantes al momento de catalogar los hechos como de lesa humanidad o no son de lesa humanidad. Esto se genera con la intención de evitar todo lo que ha pasado en las guerras mundiales que han existido. Estas guerras, por ejemplo, cuando usaban el gas, eran armas totalmente no convencionales, pero totalmente destrozadoras. Entonces,
En esto miran hasta la distancia en la cual se genera el disparo, para poder llegar a decir, ah, no, sí, es exculpante de responsabilidad. Porque muchas veces existían sometimientos y el tiro de gracia, y eso ya pues rompe, si ya habían capturado a la persona no había necesidad de generar una situación posterior. ¿Listo? Jimmy. Doctor, compañeros, buenas noches. En atención a los temas de estado de necesidad y legítima defensa, me gustaría traer a colación el caso de Fusagasugá, en donde un cantante asesinó al asesino de su esposa en vía pública. Me gustaría de pronto saber o poder interpretar si se trató de un tema de legítima defensa o estado de necesidad, o qué difiere los términos o en dónde se observa la línea delgada que los separa. Básicamente eso, doctor. Legítima defensa es defensa propia. ¿Vale? Cuando vas a salvaguardar un tercero, un derecho a un tercero, ya es diferente. ¿Listo? Simple y llanamente, ese es uno de los casos que sin lugar a duda, tiene cargadísima la dogmática. Inclusive es tan importante porque en ese caso se generó una formulación de imputación y todos brincamos apenas escuchamos que la Fiscalía General de la Nación había hecho esa atrocidad, y por haber brincado tantos que a los días solicitan la preclusión de la investigación, porque cuando uno observa, vamos al parámetro, legítima defensa cuando defiendo mi derecho, pero tengan cuidado que en ese caso en particular él también era una víctima, ¿no? Tengan en cuenta que él también estaba entre el grupo de los atracados. Entonces él también en ese momento estaba en riesgo. Pero fíjense, acuérdense, y Jimmy, no sé si me acuerde de algo, ¿con qué arma mató al asesino de su esposa? Básicamente, el caso es muy cercano, de hecho él es muy amigo mío. Básicamente él iba en vía pública, iba con otras personas después de un evento y los presuntos delincuentes llegaron en la moto y los atacaron con un cuchillo. Él básicamente desarmó al delincuente que había agredido a su esposa en 2 ocasiones y lo asesinó con el mismo cuchillo. Totalmente igualdad de armas, todavía mejor. Era el arma propia del individuo. La circunstancia que estaba tratando de dar la fiscalía para justificar ese error tan nefasto de haber tratado de judicializar a este hombre consistía en que él, si bien es cierto, había un ataque inminente, peligroso, que ponía en riesgo su vida, ya el ataque había culminado cuando habían matado a la esposa y ya estaban de partida. Se me hace totalmente ilógico. Además, entre otras cosas. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Sí. Bueno, el caso que está exponiendo el compañero dice que el señor mata al atacante es cuando ya le mata a la esposa, ¿cierto? Sí. Usted nos está hablando de la figura de la legítima defensa cuando obro o actúo en ese legítimo ejercicio de defender mi derecho. Así es. Y podría pensarse que este señor actuó para defender su propia vida o sus bienes, yo qué sé, pero también no obraría por eso que se escucha decir que es la ira en intenso dolor por un comportamiento. Sí, precisamente en ese instante les iba a mencionar que en Colombia figura y está vigente la ira e intenso dolor. Pero fue condicionada, ¿cierto? Exactamente, fue condicionada.
El problema aquí tajante que nosotros vamos a observar de cara a esa imputación de cargos que realiza la Fiscalía es que lo que señala la Fiscalía es que el ataque inminente ya había culminado. El peligro inminente ya se había sobrepasado. Pero sin embargo, aún así, fíjense que hay una secuencia entre el atraco, la muerte de la esposa y luego el ataque que realiza esta víctima en venganza, porque en realidad es en venganza. Todo eso es concomitante y va a tener un nexo causal. Y por tener un nexo causal es que se analiza la situación para mirar si es o no aplicable algún tipo de eximente de responsabilidad, como una ira, intenso dolor, entre varias de las figuras que uno puede llegar a analizar. Pero en el nexo causal se verifica es el tiempo, ¿no? No, el nexo causal es entre acción y resultado. Por eso, pero ahí se ve el tiempo, porque pues yo no puedo asumir una ira, intenso dolor al otro día de que me armé y fui y busqué a la persona. Eso ya es premeditación y ya es un tema importantísimo. Lo importante fue la consecuencialidad y lo que estás diciendo. Ya entendí la cosa. Perfecto. Entonces, eso es un caso de los muy, muy relevantes para la dogmática que lo vamos también a trabajar y si quieren lo volvemos a plantear cuando analicemos el tema de tipicidad y culpabilidad. ¿Vale? En antijuricidad también hay varios escenarios que toca mirar ahí, ¿vale? Lo vamos a complementar con algunos argumentos que ustedes todavía no han visto, pero que les va a servir bastante para varios casos que tenemos similares, entre otras cosas. Mercedes. Profe, es parecido a lo que le pasó al médico que mató a los dos que lo estaban atracando en el puente aquí en la 30. Claro, ahí en ese escenario llega y dicen, además, no, pero es que el médico tiene que responder porque es que sí, exacto. ¿cómo dispara a tantas personas? Es que pendejada, si yo no le disparo primero, mato al primero, listo, pero el segundo me puede atacar. Exacto, profe, y decían era que como un médico está armado, pues se supone pues que si él está armado será porque se tiene que cuidar. Entonces son cosas, lo mismo que pasó con el señor que mató al atracador en Fusa, que mató también a la esposa y así es. Lo querían condenar porque lo iban a condenar porque mató al señor que lo estaba atracando y era un inocente de las cosas. Son casos que se vuelven mediáticos y entonces la fiscalía sale a correr a hacer unos shows estúpidos. Exacto, profe. Y que después les toca como con el rabo entre las piernas. Y yo no juzgo a los fiscales que hacen eso, porque simple y llanamente son los de arriba que les gusta ponerse medallitas creyendo hacer bien. Todo desde lo que proclama la sociedad y la sociedad, muchas personas pues están opinando y no conocen del derecho penal. Y es ahí el inconveniente que nosotros tenemos. Desde nuestro conocimiento mínimo, qué es justo y qué no es justo. Después vamos a analizar un caso que sucedió de un ciclista con un camión. Hace poco que lo mató. Es un caso bien interesante también para que lo trabajemos. Ingrid. El de Chía, ¿no? Sí. Profe, pero también yo había escuchado de ese caso del cantante que a él le estaban diciendo que no había dado el auxilio a su esposa como por hacer como por la defensa, pues cuando ella ya estaba tirada. No sé si en ese momento estaba muerta, pero sí, yo escuché mucho eso. Entonces, en ese caso le decían, ¿por qué no la auxilió en lugar de pues como de defenderse? Ahorita precisamente es el tema que vamos a comenzar. Ok. Con el tema de acción y omisión. Y en el tema de acción y omisión vas a encontrar esa respuesta, ¿listo? Aniuska. Aniuska era Aniuska del Eterno Socorro de la Santísima Trinidad. Cuéntamelo todo. No, ese nombre está cool. Profe, yo quisiera saber o preguntarte, hoy en día se encuentra el caso de la persona que el ladrón lo robó y no sé si fue ayer o antier, que la persona lo cazó, lo persiguió
le hizo seguimiento a su teléfono hasta que lo encontró y lo mató. Ayer. Gracias, James. Entonces, ayer, mi pregunta es, en ese caso, la persona, obvio, pues uno, hay personas dicen, sí, es material, sí. Por ejemplo, tenemos una compañera que también pasó por eso y es horrible que le quiten sus cosas a uno. ¿Qué se enfrenta la persona que persiguió al ladrón hasta encontrarlo y matarlo? Bueno, no conozco el caso. Cuando tú dices lo persiguió, ¿a qué te refieres? O sea, el ladrón, lo que escuché en la noticia es que el ladrón lo había robado días atrás. Ah, no. Y Sí, él, seguramente. como a algunos teléfonos se les paga un tipo de GPS o Sí, ubicación, sí. él persiguió el teléfono hasta que encontró el que lo había robado, lo identificó y lo mató. Responde por dolo directo. Ahí no hay ningún eximente ni atenuante de responsabilidad, simplemente para el hueco. Doctor, o sea disculpe, o sea que pasa lo mismo con el de el que le quitó el arma, el cuchillo en el zip que lo estaba atracando y lo mató, pero o sea, él se voló, también se convierte en dolo. ¿Cómo fue ese? Es que ahí en la Boyacá, no me acuerdo si estoy mal, sí creo que fue como por la 26, se subieron a hacer un atraco masivo y uno de los pasajeros le quitó el cuchillo al atacante y lo asesinó, pero entonces él no se quedó en el lugar de los hechos, sino que se fue. No, no pasa nada. No pasa nada. Ahí sí hay un eximente de responsabilidad. Incluso eso ha sido también un show mediático también por lo mismo de que lo van pues que la fiscalía les está haciendo el llamado y toda esa vaina. Ahí la diferencia ya fue que el otro fue hecho premeditado, mientras que este fue en el acto del atraco. El otro fue un hecho premeditado, fue un homicidio planeado prácticamente. Exactamente. Doctor, perdón, en este último caso, ¿cómo se prueba eso? Yo lo mato, sí, o sea, me hizo el mal, yo lo mato, me voy. ¿Cómo saben a quién buscan? Puede que existan cámaras, pero ¿qué atenuantes se da? No, pues todas las investigaciones son diferentes, en realidad. Yo lo único que te puedo decir es que hay 10 miles y miles y remiles de medios probatorios para poder llegar a identificar a una persona y para poder llegar a darle clarificación a los hechos. Y una vez esclarecidos los hechos, llegar a determinar en todo el CD, en todo el análisis de la imputación objetiva, que es lo que vamos a tratar de trabajar, a qué consecuencia es la que se debe aplicar o cómo es que nosotros debemos darle por sentado que el derecho penal es el que se tiene que encargar de la situación. Finalmente el derecho penal resuelve la situación, bien sea penando o bien sea exculpando. ¿Sí? Si nosotros miramos, por ejemplo, nosotros no estamos en CSI, que quede claro, ¿no? Que en CSI, el pelo, no, listo, esto es de genética y este pelo resulta que es de no sé quiéncita. ¿Y esa dónde está viendo? No, pues estuvo hace 3 días acá en Miami. No, eso no. Yo le decía a la gente cuando trabajaba en la fiscalía, a ver, mamita, esto es CTI, no CSI. ¿Sí? Hay que entender que eso es ficción. ¿Sí? Pero la tecnología de punta va avanzando. Y hay algunas cámaras de reconocimiento facial que identifican sujetos, por lo menos a lo más aproximado. Y eso sirve para un gran avance investigativo y desde ese escenario llegar y mirar cómo suceden los hechos. Por ejemplo, eso que ustedes me comentan de Transmilenio, pues ¿cuánta gente habrá visto el hecho? Y eso va a servir con las simples entrevistas para poder calificar la conducta y la culpabilidad exculpante que viene a aplicársele. Por más que huya, son Profe, una pregunta. Lo que pasa, doctor, es que, digamos, complementando pues discúlpame, Mariluz, es que
digamos, hace poquito le ocurrió a un compañero, pues, de trabajo en la 153, debajo del puente. Saliendo a las 7 de la noche lo atracaron y bueno, que fueron unos venezolanos y en fin. Pero pues a él lo hirieron, estuvo en la clínica y todo el cuento, pero pues, ¿qué se hace ahí? Sentaron una denuncia, pero pues, ¿qué más se podría hacer pues para que ocurra, digamos, eso que me está comentando? No, hermano, es muy difícil identificar a una persona. Toca unir miles de pistas, empezar a hacer seguimientos por toda la vía para poder identificar desde dónde vienen, a ver si damos con un paradero. Pero si uno no pone un investigador privado en ese tema dedicado solo a eso, no lo va a hacer con la investigación, a menos de que sea un caso muy Que importante. fue lo que hicieron con el caso de la General Santander, que se fueron casa por casa buscando las cámaras de seguridad hasta dar con el paradero de donde inició el carro bomba, el recorrido. Claro, eso ya es una investigación integral. Sin embargo, también lo hicimos en una investigación muy importante que estuvo en mi despacho, el caso conocido como el grafitero. En ese caso hicimos una investigación, después hablamos del caso particular, ¿listo? Profe, yo quería preguntarte, en el caso del médico y en el caso de que mencionaban los compañeros de la persona que mató al ladrón en el Transmilenio, en el CIP, en ese caso, si la persona, digamos el médico o el muchacho que mató al ladrón, no se presentan, nunca se presentan por miedo o algo así, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, si se va a judicializar a la persona, hay herramientas jurídicas como por ejemplo la declaratoria de persona ausente, que nunca se sabe el paradero, ¿sí? Si la persona ya sabe del proceso, rige una figura que se llama la contumacia. Cualquiera de las dos figuras permite iniciar el proceso, hacer una imputación si la persona no está, y empieza a andar el proceso. Cualquiera de esas dos figuras. Sin embargo, estos tipos, por más que no se presenten, es que no los pueden judicializar, hombre. Entonces, ahí está el escenario. Cuando al juez se le vaya a plantear la declaratoria de persona ausente, va a escuchar sobre qué hechos. Y va a decir, pero venga un momentico, o sea, usted le va a imputar cargos, está judicializando a esta persona. Entonces vienen varios problemas que pueden llegar a presentar en ese escenario los fiscales. Sin embargo, la carga no la tiene el ciudadano, la carga la tiene la Administración de Justicia. Por eso cuando a mí hace poquito en una agarrada en Twitter con un juez que tiene Twitter, decía es que el deber de la persona que está huyendo es presentarse. Y le dije, no, eso no es deber de la persona que está huyendo. ¿Quién dijo? El deber es de la autoridad que lo está buscando. Es encontrarlo. Punto. Ese es el deber. Quien lo requiere es la autoridad. Si él se presenta es voluntario. No, pero es que eso es un tema ya moral. Dígame cuál es la norma que dice que él tiene la obligación de presentarse. Ninguna. Un tema moral, ético si quiere. Pero hasta ahí llegamos. ¿Sí? Por eso. O sea que si el médico no se hubiera querido presentar, él no se tendría que haber presentado si no hubiera querido. No hay necesidad. Lo que pasa es que también con tanto humo y tanta porquería que estaban hablando, era mejor que se presentara. Porque como los medios está rodeado de periodistas que no tienen ni idea de qué ni siquiera es la constitución política, entonces ahí está el problema. Porque cuando se supo hasta el nombre del hombre, se le dañó su vida. ¿Sí? Las consecuencias laterales son muy, muy, muy difíciles. Alejo. Profe, una pregunta. Pues ya usted nos ha comentado más o menos qué puede pasar con respecto a que si una persona mata a otra, bueno, ya uno más o menos empieza a coger la idea. Pero tengo un caso, me lo contaron, nunca lo vi, nunca lo viví, simplemente me lo contaron, en la ciudad de Medellín, más o menos por allá en el año de 1990, 91, en un barrio, no sé si usted lo ha escuchado, que se llama Buenos Aires.
era una bandola de 10, 15, 20 muchachos, qué sé yo, y la gente estaba cansada de estos muchachos robando y fumando marihuana y qué sé yo, y se organizó una gente y hicieron una limpieza social. De nada, si mataron a los 10, a los 15, pero uno les quedó vivo. Y ese uno que les quedó vivo, pues dijo quién lo había tratado de asesinar y empezaron las investigaciones y se dieron cuenta pues que esta gente lo que había hecho era una limpieza social. Con base en eso, como le digo, me contaron que cogieron como a unas 6, 8 personas, pero no les dieron sino como unos 6 años de cárcel nomás. O sea, el que más duró como 8 años de cárcel, y de los cuales creo que uno o dos salieron libres. O sea, fueron unas penas muy pequeñas, ¿no? Y no estaba todavía este sistema penal acusatorio que estaba ahorita también, ¿no? Estaba el sistema anterior. Pero supongamos que ese caso se pase ahorita acá, puede, ¿cómo le explico? O sea, uno puede matar aquí en este país 20 personas y pagar por uno, o tiene que pagar por los 20, es más o menos la pregunta. Esto también lo vamos a ver. Eso se llama concurso de conductas. Se llama concurso de conductas. Y cada vez que se concursa una conducta, se incrementa el quantum punitivo. Lo que pasa es que el incremento puede ser un día. Normalmente el incremento es un año, es lo que más o menos les gusta a la judicatura. 6 meses o un año, es más o menos lo que yo veo. Lo que uno ve más o menos, a veces uno logra un preacuerdo que sea 2 meses y eso es una gloria. Sin embargo, es otro tanto. Pero entonces, hay una pena principal. Decir que va a responder por 30 homicidios, en realidad respondes por uno, más los otros que vienen a sumarse como otros tantos. Y la sumatoria total no puede dar más de 60 años. Porque... Pero siendo en diferentes eventos. ¿Señor? ¿Ocurridos en diferentes eventos? En diferentes eventos son sentencias aparte. No se suman como otros tantos, sino cada una condenado aparte. ¿Qué es lo que pasa en esos escenarios? Se hace una acumulación de penas. El abogado solicita a los jueces de ejecución de penas que acumulen las penas para que sea solo una. ¿Sí? Y se va a regir por la que sea más alta. ¿Vale? O sea, perdón, o sea que una persona en este país, si mata a una persona o mata a 100, lo máximo que va a poder estar en la cárcel son 60 años. Así es. En el caso, por ejemplo, de Popeye, que mató 300 personas y él decía muy orgullosamente que había matado más de 3.000, o había sido cómplice de 3.000 muertes. Pero es diferente la situación. A ver, 60 años en una sentencia. ¿Qué es lo que pasa? La persona puede estar en la cárcel 48 años, ya está a puertas de salir y va y mata a uno en la cárcel, pues le pueden clavar otra sentencia. Eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Lo que estamos diciendo es que si es en un mismo evento, son concursos. ¿Vale? Y ahí, si se suma, da otro tanto, lo que considere el juez, dependiendo del análisis en la determinación de la sanción penal. ¿Listo? Ivonne. Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. En función de sus labores, pues me hago referencia al caso del vigilante que se percató que estaban robando el conjunto y saca su arma de dotación, le dispara al ladrón. ¿También ahí se exime de cargos o ahí qué proceso viene? Pues porque él está cumpliendo su función. También hay una exculpación. ¿Vale? Gracias, profe. Julito. Profe, una mujer que mata a su pareja o a su esposo por constante agresión, en ese caso, ¿ella la exculpan por defender un derecho de su protección personal?
A menos de que O el tipo también- le esté pegando en ese momento y dándole esté con armas Funda. que la vaya a matar, que ella sienta que la van a matar, ahí sí. Del resto nomás. O sea, en ese caso es es premeditado lo que ella hizo. Claro. Lo que ella hace en ese caso. Sí. Y ahí sí responde. Y le clavan toda la ley. Exacto, igualito. Se supone que Pero es entonces- igual que cuando cogemos un ladrón en la calle, hermano. Pero, profe, ¿y si hay los antecedentes del que la mujer ha denunciado el maltrato? Claro. Lo que pasa es que quien tiene que operar es la administración de justicia, no ella. Nadie puede hacer la justicia a su propia mano. ¿Ya? Ahí lo ¿No que sería prima- un atenuante, el atenuante de que ella denunció a la autoridad y la autoridad no actuó y llega un límite en que ella ya no soporta más y lo mata? No. ¿Necesariamente no hay un atenuante en esa parte? No. Ahí prima el bien jurídico tutelado, ¿no? Listo, mis doctores. Doctores. Profe, disculpe. Y si la esposa está cansada de que el señor le esté pegando y todo eso y lo haya matado en defensa propia, no sé, ¿qué pasaría ahí? Si está cansada, se debe ir del hogar y no matarlo. Exacto. Pero pues hay mujeres que reaccionan diferente y... Responde. Ajá, exacto. Responde igual. ¿Vale? Eso se llama durmiendo con el enemigo. Tal cual. Bueno, mis doctores. Es importante. ¿Nosotros alcanzamos a ver algo de las funciones de la pena o no alcanzamos a hacer nada de las funciones de la pena? Ok. Sí, profe. ¿Qué hablamos de las funciones de la pena? No, profe, no hemos hablado El de las funciones de artículo la pena. 4 del código lo vimos, profe. Lo hemos tocado así como de pronto algunos ítems que después vamos a hablarlo. Pero que lo Ayer hayamos hablamos visto. sobre el artículo 4. ¿No vimos un video de las teorías de la pena? Sí, señor. Hizo un Ayer lo parteo, vimos. doctor. Sí, sí, vimos un video de las teorías, absoluta, relativa y mixta, ¿cierto? Sí, señor. Ayer lo vimos. Listo, perfecto. Vale. Doctores, ahora cambiando de tema. Cuando nosotros decimos que una conducta es punible, quiere decir que la conducta humana sancionable, es sancionable, es sancionable. Para eso, por favor, alguien me regala lectura del artículo 9, por favor. Yo, profe. Para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Ok. Continúa. Para que la conducta del inimputable sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. Perfecto, listo. Doctores, conducta. Lo primero es el examen de conducta. ¿Qué es una conducta? Perdón, profe, ¿qué código era? ¿Qué Artículo 9. ¿Qué artículo, perdón? Sí. La conducta del comportamiento, licenciado. Es el comportamiento. ¿Qué podemos hablar? ¿Cómo se materializa una conducta, doctores? Es la modificación del mundo exterior, la inervación de mis músculos que llegan a modificar el mundo exterior. Si yo muevo la cabeza, parte de la columna se está moviendo y sin querer se está moviendo un poco la silla. Se está modificando el mundo exterior. Si yo escribo en un papel que estaba en blanco, pues se modificó el mundo exterior. Entonces, doctores, las conductas van a tener relevancia o interés para el derecho penal desde dos vertientes.
Primera de ellas, una conducta por un movimiento, una intencionalidad que yo quiera realizar en la comisión de una conducta punible. Y la otra, por omisión. Por omitir una conducta que yo debía haber realizado. Eso se llama la teoría de la acción. Dentro de la acción vamos a tener la conducta y la omisión. ¿Listo? Entonces, doctores queridos, modificación del mundo exterior. Entonces ya sabemos que la conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. ¿Cierto? Que esa acción, ese movimiento, acción, me muevo, ese movimiento va a generar un interés en el Código Penal cuando hablamos de tipicidad. ¿Por qué? ¿Qué es tipicidad? O sea, que sea típica. Doctores, que la conducta esté escrita en el Código Penal. Escrita. Y que es antijurídica, que la conducta quebrante el Código Penal. Reviente, rompa el Código Penal. Y finalmente se va a mirar si hay culpabilidad o hay un eximente de responsabilidad o no. ¿Listo? Entonces ya sabemos que hay acción y omisión. ¿Cuándo opera la omisión? Hay dos tipos de omisión, doctores. El artículo 131 del Código Penal, por favor, ¿me regalan lectura? Profe, 131, omisión de socorro. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro, incurrirá en prisión de 2 a 4 años, hoy 32 meses a 72 meses. Perfecto. Esa omisión es la que nosotros vamos a conocer como propia. Una omisión propia. No tenía el deber de ir a rescatar a una persona que estaba su vida en peligro. Pero necesariamente, y aquí para quien estaba hablando ahorita del caso del cantante, él no omite salvaguardar la vida, además porque entre otras vainas, toca calificar primero si usted es médico para que le pueda salvaguardar la vida. Si usted es rescatista, conoce primeros auxilios y demás. Si no, simplemente, doctores, lo que uno tiene que hacer es la llamadita al 123. ¿Listo? Esa es la manera de salvaguardar también y de evitar la consecución de una conducta punible denominada omisión de socorro. Cuando nosotros vamos en la calle y están atracando a una persona y le meten 2 tiros, dejan tirado y todo el mundo sale a correr, pues hay un miedo insuperable, doctores. Pero en realidad, muchas veces dejan el muerto y le pasan por el lado, o el herido y nadie auxilia, por temor. Pero en realidad ahí es una situación importantísima de la omisión de socorro. Licenciado, disculpe, hay un delito que se llama abandono, ¿verdad? Abandono no. Omisión a la ayuda. Lo vi por televisión acerca de alguien que iba por una zona montañosa o rural y había un menor de edad llorando o abandonado y no lo recogió, le prestó ayuda, algo así. No. Omisión de socorro. Es omisión de socorro. Ah, ok. Vale. Jimmy. Doctor, es un caso típico procedimental de la Policía Nacional. Sí. En el evento de la omisión de socorro. Bien mencionado usted que si uno
digamos, como primera medida, llama al 123 solicitando el apoyo de ambulancia y todo el tema. Resulta que frente a un caso de lesiones, de homicidio, algún tipo de agresión, la policía lo que hace es acudir a los taxis, digamos, cuando no hay patrullas. En el efecto de que yo haya realizado la llamada, yo estaría en la obligación de también llevar a la persona, digamos, al centro No. médico, en el efecto No. de que ellos lo soliciten, ¿o? No. No. Ok. No. Andrés. Doctor, en esas clases de omisiones está la omisión propia y la omisión impropia, ¿no? La comisión por omisión. Sí. La omisión propia es la que tú dices, es cuando el simple omisión perfecciona la conducta punible sin necesidad que exista un resultado físico. En los tipos penales de omisión propia se establecen dos elementos: el deber de actuar, a que una persona se le impone el tal deber. Exactamente. En ese caso, vamos a mirar la posición de garante, que era lo que iba a hablar para, precisamente vamos a hablar ahí de esa omisión impropia y vamos a mirar qué es la posición de garante y el deber objetivo de cuidado, doctores. Cuando a nosotros nos dicen, usted tiene un deber de actuar de cierta manera y no lo hacemos, pues estamos omitiendo la obligación que tenemos. Por eso yo les decía que habían consumación de conductas por, había una conducta humana que podría ser por acción o por omisión, ¿cierto? Si nosotros miramos el trasfondo de omisión de socorro, la carga que nos ponen es obligatoria de socorrer una vida. No se necesita que la persona muera. Es que fíjense que el tipo penal no dice una persona simplemente exige que esté en peligro, más no que se haya muerto, por ejemplo. Simplemente es el peligro. Lo mismo sucede, doctores, en otras eventualidades. Cuando nosotros miramos otra característica, por ejemplo, para la omisión propia, doctores, propia que yo tengo que realizar, pues nosotros vamos a ver, por ejemplo, la obligación de denunciar, de la que se revisten los funcionarios públicos, doctores. Y se denomina omisión de denuncia, el tipo penal. Pero ya de cara hablando de deber objetivo de cuidado, vamos a mirar la actuación de los médicos, doctores. Es posición de garante. ¿Qué viene siendo la posición de garante, doctores? El médico con su paciente, el conductor del bus con sus pasajeros, lo mismo el piloto del avión, y así siempre una vida que esté en riesgo inminente, o más bien esté a cargo de el cuidado de otra persona. Los jardines infantiles, por ejemplo, y así varios ejemplos que ustedes pueden encontrar. Perdón, doctor, ¿en esa misma posición estamos los padres de familia? Claro. Sin lugar a duda. Doctores, desde ese tema nosotros empezamos a analizar, venga, un momentico. Cuando nosotros decimos hay una posición de garante, pues inmediatamente nos vamos a remitir también a conductas culposas.
diferentes a las dolosas. Las dolosas tienen unos ingredientes que vienen siendo uno cognitivo y otro volitivo. ¿Qué es cognitivo? Conocimiento de la ilicitud. Es decir, yo conozco que es un comportamiento prohibido, y volitivo es que, conociendo eso, aún así quiero cometer el delito. ¿Y qué es una conducta culposa? La conducta culposa es cuando violento el deber objetivo de cuidado que veníamos hablando, y la misma se configura por cualquiera de los siguientes generadores. Inicialmente son 3, que viene siendo la impericia, la imprudencia y la negligencia. Pero hay corrientes que hablan de un cuarto, que es también violentar reglamentos o normas de comportamiento o de exigencia. Yo también veo esa que está metida entre las otras, pero bueno. ¿Qué es impericia? La inexperticia o el no Que no saber es hacer. experto. No saberlo manejar. Exactamente. Por ejemplo, yo no sé manejar y me monto un carro. Veo las llaves, lo prendo, sale el carro andando porque está emprimerado, arranca el carro y atropello a una persona y la mato. Fíjense que yo no tengo una voluntad de cometer un delito, sino que yo cometo una conducta culposa a raíz de mi impericia. ¿Qué es la imprudencia? Saltarse un semáforo, andar borracho en el carro, por ejemplo. ¿Y qué es la negligencia? No hacerle mantenimiento al vehículo, no hacerle la tecnomecánica. Natalie. Profe, pues un caso que también fue muy conocido en las redes, en los noticieros, en cuestión de la salud, donde una estudiante de enfermería le aplicó endovenoso milanta o acetato de aluminio. ¿Eso sería, en ese caso, qué? Una imprudencia. Y negligencia. También negligencia porque tenía que observar, cerciorarse del medicamento. ¿Recuerdan ustedes un caso de una mamita que fue a una droguería y pidió unos medicamentos, un purgante para los hijos? Sí, No, señor. sí, pero El fue de Tramal, que ella- en vez de haberle dado el medicamento para purgar, porque los envases se parecen, le terminó dando el tramador a los hijos y los mató. Doctor, pero no era que ella había ido al médico, el médico le formuló, ella pasó la fórmula y no se dio cuenta que era otra cosa. Sí, claro. ¿La responsabilidad ahí de quién era? ¿Del médico, del farmacéutico o de la mamá? Analicemos bien el asunto. Primero que tenemos que encontrar es qué obligación tenía el de la droguería. ¿De entregarle el medicamento correcto? Claro. Entregarlo que le Las había solicitado. sociedades de farmacia deben verificar Lo que estaba pensando. la fórmula que entregan, que está escrita con lo que le van a entregar al paciente, y por lo general se les informa, se le entregó tal medicamento, tantas pastillas o tantos frascos. Es una de las obligaciones que tienen los auxiliares de farmacia o los regentes en dicha farmacia. Ahora, ¿cómo obra la mamá? Bajo un principio que se denomina de legítima confianza. ¿Cómo mamá verifica que le da a los hijos? Sí, pero no. Resulta que si yo voy a donde el que sabe y me da el medicamento que es el que yo le pedí, pues estoy yo convencido de las circunstancias, convencido de que todo va a salir perfecto porque es el medicamento que precisamente le voy a suministrar en las dosis que me dijeron que tenía que ser. Y eso se llama un principio de confianza. Actuó con la confianza legítima. Y si no sabe leer, también fue confianza. Claro.
Entonces es muy discutible. Habían otros que decían sí tiene que responder porque hay una omisión por parte, una omisión en la verificación. ¿Mm? Entonces, yo soy el partidario de que opera el principio de legítima confianza. ¿Sí? José Domingo. Buenas noches, doctor. ¿Los delitos culposos son escarcelables o dan cárcel? Me estás tocando un tema muy álgido porque vamos para adelante. No, pueden llegar a dar cárcel, claro que sí. Claro que sí. Gracias. Pero después lo miramos. De hecho, lo tienen que ver es en el siguiente penal, cuando analicen cada uno de los tipos penales. Pero sin embargo, les adelanto algo. Las agravaciones punitivas, cuando el delito es agravado, suben el quantum punitivo, es decir, la pena. Y al subir la pena, se pueden generar privaciones de la libertad. Lo que exige la norma es que la pena sea superior a 8 años, pero puede pasar. ¿Listo? Doctores, ya conociendo el escenario, qué es dolo, qué es culpa, va a existir una variante más que se denomina preterintención. Profe, perdón, de la de dolo, ¿cuáles eran? Es que no las alcancé a tomar. Voluntad y conocimiento de la ilicitud. De las dolosas, doctor, discúlpeme que le interrumpa. En dolo. Que en otras palabras es ingrediente cognitivo, es decir, de conocimiento, y volitivo de voluntad. ¿Voluntad y conocimiento de qué, profe? Perdón, es que se me está yendo como el internet. Conocimiento de la ilicitud. Doctores, el dolo está en el artículo 22, la culpa en el 23 y la preterintención en la 24. Doctores, ¿qué es preterintención? Es cuando mi intención está delimitada a causar un daño, pero el resultado va más allá de mi intención. Típico ejemplo, el siguiente, que es un caso de la vida real que tuve yo en la Fiscalía 13 de la Unidad de Vida. En un bar de afrodescendientes estaban tomando licor. Había uno de ellos tipo gigante, grandísimo, que tenía un arma de fuego. La tenía en la pretina del pantalón. Discute con uno más bajo por una mujer y le dice, como en el colegio, camine la salida, mijo. Y salen. Y el chiquitico brinca, le mete su bailado y el otro se cae y se desnuca, doctores. El ingrediente volitivo del chiquitico era lesionar, pero el resultado típico fue más allá de su intención. Y lo mató, doctores. ¿Alguien me regala lectura del artículo 24, por favor? La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención del agente. Importante. A uno, ¿cómo demonios le van a decir que usted puede prever que con el puño lo puede matar? Pues eso es algo que no le cabe en la cabeza a uno, sin embargo, la circunstancia se puede dar. Pero sí es importante siempre ese ingrediente de previsibilidad. Siempre tiene que operar. ¿Puede pasar?
Porque al momento de yo querer agredir a alguien, cualquier cosa puede suceder. Otro caso típico es, le disparo en una pierna simplemente para lesionarlo y le pego en la vena, En la aorta. la aorta, tipo de ¿cómo es que se llama eso? Desangrar. No, pero eso tiene un... Desangrarse. Tiene un nombre. Desangrar. Se genera una hemorragia y la hemorragia le produce desangrado total, fallece. En ese escenario, mi intención era lesionar. Pero yo tengo que tener en cuenta que puede existir una previsibilidad. ¿Listo? Pero ahí hay un atenuante para el sindicato. Claro. No responde al mismo rigor de la norma dolosa, sino que existe una circunstancia de atenuación. Hola, mi amor. Entonces, doctores queridos, bajo lo que alcanzamos de analizar, necesito que se me vayan preparando para el examen del viernes, que es un análisis de un casito muy chévere. Con esto que acabamos de ver, me gusta es que trabajen casos. Pero por favor, las niñas, que normalmente es a la que más les golpea este caso, no se me vayan a poner a chillar cuando vean el caso. Porque es un caso aberrante. Pero esto es derecho penal, doctores. No vaya a salir, profesor, con el de Rosa Elvira Celis. Ese puede llegar a ser suavecito. La niña Zamboni, Ese puede llegar a ser... medio suavecito. Es que en el otro hay un ingrediente que algo que nunca en la cabeza de un ser humano puede pasar. ¿El de la Dalia Negra? No, es un caso que no conocen con seguridad. ¿El del niño Gabriel? No. Vamos a buscar en su canal, vamos a buscar Mejor en que todo no lado. conozcamos. Mejor. Mejor. Que El de estemos Luis preparados. Fernando Abril. ¿El de qué? El de Luis Fernando Abril. No. El coronel que asesinó a la esposa, la descuartizó. El celador que mató al violador que llegó con un bebé en sus genitales al hospital. En Chía. Uy, hijo de pucha, ese caso también es muy bueno. Eso es terrible. Pero acá hay otro grave. Le dieron más duro, doctor. Aquí hay otro más grave porque es la instrumentalización. Del ingeniero Pasto. No. Doctores. Pero, Doctor, pero en sí es buscarle la conducta punible al caso, que de eso se va a tratar más o menos el parcial. Más o menos. Más un par de cositas que vamos a ver también mañana. No, ahora sí nos deja peor porque nos deja Doctor, con la ¿y intriga. de sacar libre al ese culpable. examen es individual? No, pero nos deja gringos ahí. Doctores, y ya que nos fuimos al escenario de las conductas dolosas, se hace importante hablar de algo que siempre tenemos que analizar y es el camino criminal. Iter criminis, doctores. El camino criminal, que solo es para, tiene su configuración obviamente desde la voluntad, ¿no? El conocimiento y la voluntad, obviamente solo en conductas dolosas. Un chisme por ahí que les cuento. El Código Penal, absolutamente todo el Código Penal es doloso. Pero las excepciones de los otros delitos, de las otras modalidades, están señaladas.
Por ejemplo, si ustedes ven, el artículo 103 dice, el que matare a otro incurrirá en prisión. Se presume el dolo. No dice el que por dolo matare a otro. Pero si ustedes observan el 109, dice el que por culpa matare a otro. Es decir, en los eventos cuando opera la culpa, el código señala cuándo es culposo. ¿Listo? Alejo. Profe, por culpa de las conductas dolosas de las personas, ¿pueden pagar terceros? ¿O cada persona es responsable de sus actos? Y se lo digo por esto. Acabé de hablar en el otro curso, porque voy un poco más adelante allá, pero acabo de hablar de la conditio sine qua non. Ya, tratemos de adelantar esto rapidito, a ver este video corto que tengo acá, para que hablemos del intercriminis, hablamos de conditio sine qua non y tocamos el tema de imputación objetiva rápido. Esto es de 2 minutos, ¿listo? El día de hoy aprenderemos un poco sobre el iter criminis o camino al delito. Estudiaremos las fases en que se compone este iter criminis, pasando desde la fase interna a la fase intermedia y finalmente a la fase externa. La fase interna está formada por el conjunto de actos voluntarios del fuero interno de la persona, que no son punibles, es decir, no están sancionados por el Código Penal, pasando desde la ideación a la deliberación y la resolución. La fase intermedia se refiere al momento en que se realizan actos materiales aledaños a la perpetración de un delito, pero que no suponen un daño objetivo. Es decir, existe una resolución manifiesta de cometer el acto delictivo, sin embargo, estos actos no son punibles de acuerdo a nuestra legislación. Nuestro Código Penal regula a partir del artículo 19 los grados de ejecución punibles, pasando desde los actos preparatorios punibles, la tentativa y el desistimiento. En la fase externa estudiaremos los actos preparatorios, la ejecución y la consumación y agotamiento del delito. El Código Penal regula en el artículo 20 los actos preparatorios. Son 4 pasos. Ideación, preparación, ejecución y consumación. Entonces, en los elementos ideativos, una fase interna, yo me ideo el plan criminal que quiero adelantar. Por ejemplo, el viejo Luis Fernando vive en Peñas Blancas, en la Circunvalar. Ahí tiene apartamento Shakira. Entonces, él observa que Shakira siempre viene y se monta en ese ascensor más o menos a tal hora. Entonces, el tipo dice, mire, cuando ella vaya llegando, yo me le acerco y me le monto el ascensor. Siempre entra sola al ascensor, no sube con los escoltas. Ella, como vive en el último piso, yo vivo 2 abajo. Entonces, lo que yo voy a hacer, cuando esté por llegar ella, le pago al celador que apague las cámaras de seguridad, me le monto, ella pide su piso, yo pido el mío. Cuando ella crea que me le voy a bajar, yo me le hago por detrás, le pongo una sustancia para dormirla y me la llevo a mi apartamento y la accedo carnalmente. Eso es un plan ideado. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hace en ese momento Luífer? Exterioriza. Se va donde el celador y le comenta el plan criminal. Eso sigue siendo no punible. Porque si fuera punible, ¿cuántos de acá, marica,
aguantaría robarse ese banco, weón. ¿Qué han dicho eso, mamando gallo? Y tocaría guardarlo simplemente por ese comentario pendejo. Entonces, en ese escenario ya Luífer exteriorizó. Pero entonces el tipo ya empieza con los actos preparativos. A comprar lazos para amarrarla en la cama. Se va y le da plata al celador. Eso ya sería como concierto, ¿no? Lo que hace con el celador. Sí. Después vemos concurso de conductas y de élites. Y de personas, concurso de personas. Entonces, llegó el día. Él se baja. Ella se monta al ascensor. Él se monta. Doctores, ellos ya son elementos ejecutivos. Está empezando a ejecutar la acción. Pide en el piso. Tan, tan, tan. Se le va encima, la duerme, la jala, la mete al apartamento y la accede. Después de accederla, obviamente ya se consumó. Y ya son consumatorios. Entonces, ideativos, preparativos, ejecutivos y consumatorios. Iter criminis. ¿Listo? Así las cosas, doctores queridos. La fase interna, pues no puede ser punible. No puede ser punible. Pero hay delitos, doctores, como el concierto para delinquir, que siempre van a traer a la mesa dudas. Pero el concierto para delinquir, doctores, no es simple una asociación para cometer un delito. El concierto para delinquir es, doctores queridos, la conformación de una empresa criminal con la finalidad de cometer varios delitos, con una estabilidad en el tiempo. Después les paso jurisprudencia al respecto. Pero lo que vamos a ver con detenimiento es el concurso de personas. ¿Quién es un autor? ¿Quién es un determinador? Y las otras categorías de partícipes e intervinientes. En ese orden de ideas, doctores, les voy a dar una lecturita para reforzar el siguiente paso. Y el siguiente paso es la teoría de la conditio sine qua non. La conditio sine qua non, doctores, teoría de la condición sin la cual no, es propiamente dicho una barbaridad que nos decía que el delito, doctores, se cometía y era sancionado el que cometía el delito, pero a su vez en una línea concursal varias personas hacia atrás. Por ejemplo, John va y mata a Anita. Ah, porque usted la monitora y no sé qué, y la mata. La mata con una pistola que le vendió a Lirio, que había hecho a Lirio. Terrible, criminales. Terribles. Alirio creó el arma, pero Sandrita le vendió los proyectiles también hechizos. Entonces John con un arma va y mata a Anita.
Para la conditio sine qua non, John no hubiese podido matar a Ana si no tuviese el arma. Pero como se la vendió a Lirio entra a responder por homicidio. Pero es que John no hubiese podido haber matado a Anita simplemente con el arma, a menos de que le hubiese matado a cachazos. Pero como usó proyectiles, entra Sandrita a responder por el homicidio. Y así sucesivamente. Así sucesivamente, doctores. Ricardo. Profe, una pregunta. El homicidio predeterminado, que es como la acción que usted nos colocó del caso de Shakira, ¿tiene más castigo o más pena que a un homicidio casual? Disculpe, no conozco el término para hablar de un homicidio normal. Perdóneme la palabra, perdóneme no tener el concepto. Si el homicidio predeterminado tiene más condena o más pena en referencia a un homicidio, no sé el término, un homicidio normal, que se da fortuito, por ejemplo. Sea homicidio simple. Simple. No tienen diferente pena. Pero es que la predeterminación, el caso que habla usted, planear el homicidio, crear, incluso hay gente que hasta escribe cómo matar a la persona. Usted ponía el caso de un ingrediente volitivo. Es el ingrediente volitivo. Quiere decir, es punible. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. ¿Sabe qué es lo que le va a servir a usted para mirar cuándo un homicidio simple y cuándo hay un homicidio con mayores circunstancias? En las agravaciones punitivas. Artículo 104. ¿Sí? Ahí en el artículo 104 sí hay incrementos de penas. ¿Sí? Cuando hay un homicidio, bueno, es que eso lo tienen que ver es en penal especial, pero sin embargo, como yo siempre les digo, los dejo un poquito entrenados para allá. Ojo, porque la configuración puede ser un feminicidio. Y el feminicidio tiene sus agravantes autónomos. Son totalmente diferentes a los agravantes del 104. Ojo, la pena es muchísimo mayor. Doctores, entonces, y la conditio sine qua non, si nos ponemos a mirar, podemos llegar hasta Simón Bolívar y sus secuaces a judicializarlos. Porque a la larga, entonces, pues, el derrotero era muy amplio. Muy largo, muy grande. El espectro decía siempre la condición que sea indispensable para cometer el delito. Eso fue lo que trató de decir von List. Pero si nosotros miramos, pues si los papás de Alirio no hubiesen tenido a Alirio, pues Alirio no le hubiese podido vender el arma. Es una condición. Y así nos íbamos al infinito. Como consecuencia de eso, doctores, se crea lo más importante y que quiero que lean en esas poquitas hojas que les acabo de enviar al grupo. Que lean la imputación objetiva. La imputación objetiva, doctores. Porque objetivamente tenemos que mirar la responsabilidad penal de quien cometió el delito o quien ordenó la comisión del delito y demás. Zanjar en absoluto esa conditio sine qua non con una teoría que llevaba intrínseca también, que se denominaba la prohibición de regreso. Su nombre
los lleva a concluir a ustedes, pues, que era prohibido regresar hasta el infinito para llegar a buscar o argumentar responsabilidades de carácter penal, mis queridos doctores. Alejandro Villa. Profe, es que es con lo que usted está comentando en este momento. Usted recuerda el caso del edificio Space en Medellín, ¿cierto? Sí. El edificio, pues, los constructores y sobre todo, pues, ahí las personas que estaban encargadas de la obra construyeron mal el edificio se cayó, hubieron muertos y la constructora le tocó resarcir los daños económicos, terminar por acabar el proyecto. Y resulta que la Sociedad Colombiana de Arquitectos tomó la decisión de que los muchachos que salieran graduados de arquitectura no podían sacar su matrícula profesional, pero solo podían ejercer la carrera, o pueden ejercer la carrera 3 años después de haber sacado la matrícula por culpa del edificio Space. Que porque el edificio Space se cayó, entonces que los muchachos tienen que coger experiencia y no pueden firmar un plano para sacar una licencia de un baño, sino 3 años después, por culpa del edificio Space. ¿Eso se puede hacer? Pues en realidad, aspectos totalmente tendrán su sustento jurídico, pero simplemente si así es el derecho penal todo el tiempo, Leo. No la tienen, y esa es la respuesta. Usted va a la curaduría y le oiga, pero ¿esto por qué? No, es que el edificio Space. No, pero pues Leo, pues simple y llanamente yo le voy a decir a usted una cosa para que quede, por si no lo sabe, y quede gente abierto. ¿Usted sabe cuál es la experiencia que se necesita para ser fiscal local? No, ni idea. 2 años de graduado en Derecho. Lo mismo para ser juez penal del circuito. Juez penal municipal. Para ser fiscal seccional, tener 4 años de graduado. Oiga, por lo menos exijan que sean penalistas, ¿no? Y así tenga toda esa experiencia, necesita una buena palanca. Ah, no, eso sí. Lo que dice la compañera es verdad. Para llegar a ser juez o para que los jueces necesitan una buena palanca, porque yo conozco el caso de un amigo que es penalista del externado y con especializaciones y muchas cosas, y no ha podido ingresar ha habido concursos, ha estado y lo habían nombrado y no sé qué pasó, que el nombramiento no se pudo posesionar. O sea, eso es palanca política. Pero es que lo estamos viendo desde otra perspectiva, ¿no? Lo que usted quiere decir, lo que quiere decir es, profesor, es que se necesita personal más preparado, ¿no? Lo vimos desde la otra perspectiva. Sí. Sandrita, para ese amigo, lo mejor es el litigio. Que no se ponga a pendejear allá en otros temas que no. Doctores, por favor, tengan pesadillas todas de derecho penal. Y, sí, doctor. Y mañana nos vemos. Doctor. Por favor, me comentan un poquito de esas lecturas. Echen una leída. Bueno. Adentrémonos un poquito. Yo no sé imputación objetiva, ustedes me van a enseñar. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, doctor. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias, profesor. Descansen, compañeros. Para los que de pronto no estamos en el grupo de WhatsApp. Descanse, doctor Diego. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Dijo el filósofo Hassan, pórtense bien para que los quiebren de último. Chao, pues. Listo, profe. Hasta luego, profe. ¿Qué pasó? No lo dejaron despedir, profe, ya se estaban desconectando. Oiga, profe, pero ya aprovechando que se desconectaron muchos, deberías darnos el caso. ¿Cuál es el caso? Ay, pero sí. Escucho si el parcial va a ser grupal, individual, todo el curso. No, en los grupitos. Ah, ok. Los grupitos que tenemos, ¿sí, doctor? Sí, sí. Los que se hicieron de 5. Sí, doctor Felipe, sí, señor. No, de los que tenemos iniciales. Sí. No, pregúntale a Viviana, que Viviana ya sabe
ustedes cómo quedaron. Él ya sabe, pero es que le está cañando nomás. Les digo una cosa. Yo no sé con quién me tocó. ¿Ustedes conocen el tema de los costeños cuando hablan de María Casquitos? No, Sí. señor. No. Bueno, Por ahí que alguien se sepa, rió. comenten al resto, más o menos por ahí va el caso. Nos hablamos, chao pues. Chao. O sea, ¿toca llevarle las flores o qué, doctor? Anita, ¿y cómo hago yo para saber qué grupo cómo dice? Fernando, usted está con nosotros, está conmigo, pero es que ya le hemos hablado por el grupo. Fernando no se sienta solo, fresco, hermano. Fresco. Si no le tocó presentarlo del grupo, si no le tocó presentarlo solo. Le tocó presentarlo solo. María Casquito es una burra. Compañeros, por favor, en el grupo. Por eso toca llevarle las flores. María Casquito es la burra, chao pues. Gracias, compañeros, que estén bien.